¿Te imaginas vivir en una ciudad donde las calles estaban llenas de barro, basura y a veces hasta cerdos sueltos? Bienvenido a la Edad Media, donde la vida urbana era cualquier cosa menos tranquila y la palabra higiene no salía mucho en conversación. En este video te voy a contar cómo era el día a día dentro de una ciudad medieval, qué comía la gente, cómo trabajaban los artesanos, qué hacían para divertirse, cómo funcionaban los gremios y por qué tirar el orinal por la ventana no era mal visto. Era normal, desde las calles caóticas hasta los rituales religiosos, descubrirás cómo funcionaba o no la vida en estos núcleos llenos de historia, superstición y olor a humo. Así que ya sabes, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios si tú aguantarías una semana viviendo en una ciudad medieval. Y ahora sí, sin más dilaciones, ¡empecemos! Hola amigos, hoy vamos a poner a prueba tu visión de la Edad Media. Spoiler, no hay príncipes ni dragones, así que si pensabas que la Edad Media era un cuento de hadas, te espera una sorpresa. La Edad Media abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, más de 1000 años de historia, y la realidad era mucho más caótica de lo que nos cuentan los cuentos. En lugar de castillos llenos de héroes brillantes, había ciudades con calles sucias, ruidos de comerciantes gritando, y sí, olores que preferirías no oler. Primero hablemos de los mitos. Todos hemos visto películas de valientes caballeros luchando contra dragones, pero en la vida real esos caballeros pasaban más tiempo lidiando con impuestos y a menudo con la falta de comida, menos épicas batallas y más problemas del día a día. Ahora, la vida en las ciudades medievales era todo menos glamorosa. La mayoría de la gente trabajaba en oficios como panaderos, herreros o agricultores, y no olvidemos que las ciudades estaban llenas de gente. Imagínate un mercado, pero con más empujones y menos higiene. Y si pensabas en una cultura vibrante, te diré que la mayoría de la población era analfabeta, así que las novelas de amor medieval eran más bien escasas. La Edad Media no solo nos da lecciones sobre el pasado, sino que también nos ayuda a apreciar el presente. Ver cómo hemos evolucionado desde esos días de espadas y escasez de aseo nos hace valorar un buen baño caliente y un hogar cómodo. Así que abróchense los cinturones, que el viaje medieval está por comenzar. Prepárense para descubrir lo que realmente significaba vivir en una ciudad medieval. Vamos a ello. ¿Creías que tu barrio era estrecho? Espera a ver las calles medievales. ¡Ay madre! Las ciudades de esa época parecían laberintos de ratones, pero en vez de queso, tenías desechos en cada esquina. Las calles eran tan angostas que si dos personas se cruzaban, una tenía que meter la barriga, y no había alcantarillado, así que los residuos se acumulaban como si estuvieran organizando una fiesta de cumpleaños que nunca llegó. Imagínate salir a dar un paseo, y en lugar de aire fresco, respirar una mezcla de comida en descomposición y, oh sí, los olores de los animales. Era como si todos los olores del mundo decidieran juntarse y hacer una fiesta en tu nariz. ¡Qué delicia! Si pensabas que el tráfico y la contaminación de hoy en día eran un problema, solo espera a que te cuente sobre el aroma de una ciudad medieval. Las calles eran un verdadero caos. Si no era el olor de las sobras de la cena de la noche anterior, era el de los animales que, bueno, no tenían mucho respeto por las normas de higiene. La vida diaria era un juego de ¿quién se atreve a pisar eso? En otras palabras, el sueño de cualquier amante de la limpieza. Así que si eres sensible a los olores, quizás quieras quedarte en casa. Ahora vamos a los mercados. Imagina un lugar donde el ruido es música y el regateo es un arte. Eso, amigos, es un mercado medieval. Estamos hablando de un espacio lleno de vida, donde los gritos de los vendedores compiten con las risas de los compradores y el bullicio es tan intenso que podrías pensar que estás en un concierto de rock. En estos mercados, los productos eran tan variados como una tienda de golosinas, desde frutas frescas y verduras coloridas hasta textiles que hacían que tu ropa actual pareciera de otro planeta. Y no olvidemos las artesanías, esos objetos únicos que no solo eran funcionales, sino que también eran verdaderas obras de arte. Imagina un puesto lleno de jarras de cerámica y joyas brillantes, y todo al alcance de tu mano. Los comerciantes eran astutos, como un gato esperando a que caiga un ratón. Competían entre ellos por la atención de los compradores con ofertas irresistibles y, por supuesto, su mejor técnica de regateo. ¿Cuánto por este saco de nueces? Solo un par de monedas. Pero si lo vi más barato en el puesto de enfrente. Era como un episodio de un reality show, donde el drama y la negociación iban de la mano. Y si piensas que esto suena familiar, es porque los mercados medievales son como nuestros mercadillos modernos, solo que en lugar de comprar un aguacate a precio de oro, te llevabas un trozo de historia. Es la misma emoción de buscar la mejor oferta, pero con un toque extra de locura, ¿verdad? Hablando de caos, los mercados eran el lugar donde todo se juntaba. Comprabas, regateabas y a veces te llevabas a casa un poco de drama.
Ahora veamos quiénes eran los que compraban y vendían. Vamos a conocer a los protagonistas de este espectáculo. En la Edad Media, la vida era como un juego de mesa, pero sin las reglas claras. Después de conocer los mercados, es hora de descubrir quiénes eran los que comerciaban. Vamos a desglosar la jerarquía social, que era más clara que las instrucciones de un videojuego. Empezamos con la nobleza. Ellos eran los que tenían el poder, las tierras y, claro, la mejor comida. Imagina que son como los jefes de un clan en un juego. Tenían castillos, caballeros y en general la vida fácil. Su rol principal era gobernar y proteger a los que estaban por debajo de ellos, así que si tenías un noble de tu lado, estabas en el camino correcto. Luego están los comerciantes. Estos eran los que movían el dinero, pero sin el glamour de las redes sociales. Eran como los influencers actuales, pero en vez de vender productos, vendían bienes y hacían conexiones. Tenían un papel vital en la economía, pero no tenían el mismo estatus que la nobleza, así que aunque podían vivir cómodamente, siempre miraban hacia arriba. Pasemos a los artesanos. Estos eran los creativos de la época, los que hacían de todo, desde zapatos hasta muebles. Piensa en ellos como los diseñadores y constructores de un videojuego. Sin ellos no tendrías nada con qué jugar. Su trabajo era esencial y a menudo eran muy respetados en sus comunidades. Sin embargo, su vida no era un paseo por el parque. Tenían que trabajar duro para ganar su lugar. Y por último, los campesinos. Ellos eran la base de la pirámide social. Su vida era un constante ir y venir del campo, cultivando y cuidando animales. Eran como los jugadores que tienen que hacer misiones para avanzar, siempre esforzándose para sobrevivir. Aunque su trabajo era fundamental, tenían pocas oportunidades de mejorar su estatus. Y ni hablar de vacaciones. Ahora, ¿cómo afecta esto a la vida diaria? Cada clase social tenía sus propias costumbres, celebraciones y hasta comidas. La nobleza disfrutaba de banquetes lujosos, mientras que los campesinos se contentaban con un buen plato de gachas. La clase social dictaba mucho más que tu estatus, afectaba tu acceso a la educación, la salud e incluso a la comida. Un verdadero juego de azar, y si lo comparamos con hoy, la cosa no es tan diferente. Claro, no tenemos castillos, pero todavía hay clases sociales. Algunos tienen más oportunidades que otros, dependiendo de su situación económica y social. Así que si no nacías en la clase alta, prepárate para trabajar duro. Así que ya tienes una idea de quién es quién en la Edad Media. Ahora hablemos de la comida que consumían, porque seamos honestos, todos queremos saber qué comían esos nobles para ser tan felices. ¿Te imaginas un festín medieval? Spoiler, no todo es carne asada. La dieta en la época medieval era bastante variada, aunque no siempre lo que uno podría imaginar. Aquí va un resumen de lo que se comía en esos días. Primero, hablemos de la base. Los cereales, pan, gachas y avena eran los reyes de la mesa. Olvídate de las dietas bajas en carbohidratos. Los medievales comían cereales como si no hubiera un mañana. Y no solo eso, también eran amigos de las legumbres. Lentejas y guisantes eran súper populares. Así que si crees que las legumbres son solo un invento moderno, piénsalo de nuevo. Ahora, en cuanto a las carnes, aquí es donde la cosa se pone interesante. La nobleza disfrutaba de carnes como venado y faisán, mientras que los campesinos se conformaban con algo más modesto, como un poco de cerdo o pollo de corral. ¿Te imaginas la frustración de un campesino al escuchar a su vecino noble decir, hoy cenamos pichón? No hay comparación. Pero no todo eran carnes y cereales. Las verduras frescas también tenían su lugar en la mesa. Zanahorias, repollos y cebollas eran bastante comunes. Pero ojo, dependiendo de la estación del año, las opciones podían variar mucho. Por eso, las ferias y mercados eran tan importantes. Era como un festival de comida, donde la gente podía intercambiar productos y encontrar algo nuevo para probar. Era la versión medieval de un food truck. Y si comparas esto con la comida moderna, hay algunas similitudes y algunas diferencias. Hoy en día tenemos más variedad y acceso a alimentos de todo el mundo, pero curiosamente, muchos de los ingredientes que usaban en la Edad Media, como las especias, siguen siendo esenciales en la cocina actual. La evolución de la comida ha sido impresionante, pero a veces me pregunto si la comida de esos festines medievales nos parecería más extraña que deliciosa. Así que si algún día te ofrecen un guiso medieval, mejor pregunta primero. Ahora hablemos de los gremios y la organización del trabajo. ¿Quién necesita LinkedIn cuando tienes gremios en la Edad Media? Hoy vamos a hablar de estos clubes de oficios que eran el alma de las ciudades medievales. Los gremios eran como los sindicatos de hoy, pero con un toque medieval y por supuesto sin redes sociales. Primero, ¿qué son los gremios? Básicamente eran organizaciones
organizaciones que regulaban el trabajo y aseguraban que cada oficio mantuviera ciertos estándares. Imagina que eres un carpintero. Si te unes a un gremio, te aseguras de que tu trabajo sea de calidad, que no te dejen usar tablas torcidas y que no te paguen con chicles en vez de monedas. Eso es un win-win. Ahora hablemos del proceso de aprendizaje. Aquí es donde entra el aprendiz. Desde muy joven, un niño podía empezar a aprender de un maestro. Era algo así como una pasantía, pero sin el café que te traen a la oficina. Te pasabas años trabajando y aprendiendo, hasta que si todo iba bien, algún día te convertías en maestro tú también. Y claro, si querías ser un maestro, más te valía empezar a aprender a los 10 años. Así que adiós infancia y hola a las serruchos. Pero no todo era color de rosa. Los gremios competían entre ellos. ¿Te imaginas un grupo de carpinteros compitiendo contra los herreros? Era como una pelea de talentos, pero con un martillo y clavos. Esta competencia impulsaba la economía local, porque cada gremio quería ser el mejor, y eso significaba ofrecer productos de calidad a buenos precios. Así que si los carpinteros hacían las mesas más chulas, los herreros tenían que esforzarse más para que sus herramientas no se quedaran atrás. Haciendo una comparación con hoy, los gremios son como las asociaciones modernas. Piensa en los grupos de profesionales que se reúnen para compartir conocimientos, establecer estándares y por supuesto hacer networking. En vez de hacer scroll en Instagram buscando trabajo, los medievales se reunían en la plaza del pueblo para intercambiar consejos y contactos. Así que mientras los gremios organizaban el trabajo y la competencia entre oficios, ponían las bases de lo que hoy conocemos como profesiones organizadas. Y eso fue solo el principio. Ahora vamos a ver cómo estos gremios se defendían de las amenazas. No te vayas, que esto se pone interesante. La seguridad en la Edad Media era como un mal chiste. A veces te reías, pero siempre había riesgo. Después de conocer los gremios, es hora de ver cómo se defendían. Las ciudades medievales estaban rodeadas de murallas imponentes. ¿Por qué? Bueno, imagina que cada vez que salieras a la calle, tuvieras que preocuparte por bandidos, invasores y hasta guerras. No es precisamente un paseo por el parque. Las murallas eran la primera línea de defensa. Eran gruesas, altas y en algunos casos tenían torres para que los vigías pudieran ver a los enemigos desde lejos. Así que, si alguna vez te preguntaste por qué las ciudades parecían fortalezas, ahí tienes la respuesta. Pero no todo era color de rosa dentro de las murallas. Aunque te protegían de las amenazas externas, la vida cotidiana no era un cuento de hadas. Las restricciones eran comunes. Por ejemplo, si había un peligro a la vista, todos a sus casas. Así que, si pensabas en salir a dar una vuelta por la ciudad, quizás tuviste que esperar un poco. No era como ir al centro comercial, donde todo es diversión y compras. Ahora comparemos esto con las medidas de seguridad modernas. Hoy en día tenemos cámaras de seguridad, alarmas y hasta aplicaciones en nuestros teléfonos que nos avisan de cualquier problema. En la Edad Media, la seguridad era más sobre tener un buen par de arqueros y una muralla resistente. Y aunque suene un poco primitivo, funcionaba, al menos la mayor parte del tiempo. Así que si vives en una ciudad amurallada, no te confíes. La amenaza siempre está ahí, incluso si es más de un ladrón de bicicletas que de un ejército invasor. Hablemos de la religión y la superstición que dominaban la vida. En la Edad Media, la religión era como el Wi-Fi. Todos la necesitaban, pero no todos la entendían. Hablando en serio, era el centro de la vida diaria. Desde el amanecer hasta el anochecer, las festividades y rituales estaban por todas partes. La misa del domingo no era solo una obligación, era un evento social. Era como el Netflix de la época. Todos se reunían, escuchaban historias y pasaban el rato. Y no solo eso, las creencias populares y supersticiones estaban a la orden del día. La gente llevaba amuletos porque, bueno, nunca se sabe cuándo te puede atacar un dragón o más probablemente una enfermedad. Imagínate tener un collar con un diente de león que, según decían, te protegía de los males del mundo. Es como llevar un charm de buen rollo en tu mochila hoy en día. La religión también tenía un papel importante en la política y la cultura. Los reyes y reinas no solo gobernaban, sino que también eran vistos como elegidos por Dios. Era como si tuvieran un poder especial que les daba la autoridad para hacer lo que quisieran. Y por supuesto, la iglesia tenía su propia agenda, influyendo en todo, desde leyes hasta arte. Y aquí es donde se pone interesante. Si miramos a nuestra realidad actual, la relación de la gente con la religión es un poco diferente. Hoy en día, algunos la ven como un refugio, mientras que otros prefieren dejarla en el pasado. Pero esas supersticiones y rituales, aunque más sutiles, todavía están presentes. ¿Quién no ha tocado madera para evitar la mala suerte? Así que si ves a alguien con un amuleto, mejor no lo ignores. Ahora, dejando la religión a un lado, vamos a ver cómo la higiene personal era otro tema candente en la Edad Media.
Prepárate para unas sorpresas. ¿Te imaginas compartir un baño con desconocidos? En la Edad Media era la norma, así que después de hablar de religión, es hora de ver cómo se cuidaban. ¿O no? Los baños públicos eran como los centros sociales de la época. Imagina un lugar donde la gente se reunía, no solo para lavarse, sino para charlar, intercambiar chismes y, por qué no, hacer un trato o dos. Era el WhatsApp de la Edad Media, pero con más vapor. Ahora, en cuanto a higiene personal, la cosa era bastante diferente. Hoy en día, la mayoría de nosotros nos duchamos casi a diario, pero en la Edad Media la gente no se lavaba tan a menudo. Se creía que el agua podía ser peligrosa, como si te sacara la mugre pero también te sacara la salud, así que en lugar de duchas diarias, la gente usaba métodos más creativos. Un trapo húmedo y una buena sacudida eran la norma, y en ocasiones un poco de perfume para disimular. Era como usar desodorante sin haber hecho la ducha primero. La frecuencia de limpieza dependía mucho de la clase social, aunque no vamos a entrar en eso ahora, pero en general la gente solía lavarse en los baños públicos solo unas pocas veces al mes, si es que llegaban, y esto tenía consecuencias. La falta de higiene contribuyó a la propagación de enfermedades, así que si pensabas que tu baño era incómodo, no has visto nada. En resumen, la higiene en la Edad Media era un tema complicado. Los baños públicos eran el lugar de encuentro, pero también un foco de problemas de salud. Imagínate lo que sería un día de baño en esa época, casi como un reality show, pero sin cámaras. Así que, después de haber chapoteado en esta historia de limpieza medieval, hablemos de cómo se entretenían en esos baños. Vamos allá. Si crees que la Edad Media era todo trabajo, te falta un poco de diversión. Después de hablar de higiene, es hora de ver cómo se liberaban del estrés. Las ciudades medievales no eran solo fábricas de caballeros y campesinos. Había un montón de actividades recreativas que hacían la vida más llevadera. Desde fiestas hasta juegos y espectáculos, la diversión estaba en el aire. Imagínate una gran feria, con música, comida y un montón de gente riendo. Era como un festival de verano, pero con menos selfies. Las fiestas eran el alma del entretenimiento. Muchas veces se organizaban para celebrar cosechas o días santos. La gente se vestía con sus mejores galas, bailaba, comía y claro, había un buen vino para todos. Y si pensabas que los juegos eran solo para niños, piénsalo de nuevo. Había competencias de tiro con arco, luchas y hasta juegos de mesa. Sí, los medievales tenían su versión del Monopoly, aunque probablemente se llamaba Conquista del Feudo o algo así. El entretenimiento era clave para la cohesión social. Era una forma de que la gente se uniera, se conociera y, por qué no, se olvidara un poco de las penas diarias. Algo así como las quedadas con amigos hoy en día, solo que con más armaduras y menos redes sociales. Comparando con nuestro tiempo, hay similitudes y diferencias. Ahora, tenemos cine, series y videojuegos, pero ¿quién no disfruta de una buena fiesta con amigos? Aunque sinceramente, en la Edad Media no se podían chatear por WhatsApp mientras bailaban, pero la esencia es la misma. Todos necesitamos un respiro de vez en cuando. En resumen, había más que suficiente ruido y risas para olvidar la rutina. Desde fiestas vibrantes hasta juegos emocionantes, la Edad Media también sabía cómo divertirse. Ahora hagamos un resumen de todo lo aprendido. En resumen, la vida medieval era un caos, pero también una aventura. Imagina un día cualquiera en una ciudad como Londres o París. Calles llenas de gente, vendedores gritando, olores a pan recién horneado, mezclados con, bueno, otros olores no tan agradables. Esa era la vida cotidiana, un verdadero hervidero de actividad. Hablamos de comunidades unidas, donde todos se conocían y se apoyaban, aunque a veces eso significara pelearse por el último trozo de queso en el mercado. Y por supuesto, la cultura florecía a su manera, con festivales, música y arte, aunque no tuviéramos Instagram para compartirlo. Ahora, si lo comparamos con nuestra vida moderna, hay algunas cosas que han cambiado. Ya no tenemos que esquivar caballos en cada esquina, pero aún lidiamos con el caos de las ciudades, las multitudes y el ruido. La comunidad puede verse diferente, pero sigue siendo clave. Conocer nuestra historia no solo es interesante, es esencial. Nos ayuda a entender de dónde venimos y tal vez a apreciar más lo que tenemos hoy. Así que la próxima vez que te quejes del tráfico, recuerda, al menos no hay caballos por todas partes. Te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Qué lecciones podemos aprender de nuestros antepasados? ¿Cómo se relaciona nuestra vida actual con esas ciudades llenas de vida y caos? La historia está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Y así cerramos este capítulo. Espero que hayas disfrutado este viaje al pasado tanto como yo. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos hemos
divertido un montón y tras todo lo aprendido es hora de cerrar este capítulo. Si te ha gustado explorar la Edad Media con nosotros, no olvides suscribirte y activar la campanita, así recibirás notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Y hablando de próximos temas, prepárate porque en nuestra próxima aventura nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de los antiguos egipcios. Sí, esos mismos que construyeron pirámides y tenían dioses para todo. Recuerda, aprender sobre historia no solo es divertido, sino que también nos ayuda a entender mejor el mundo en el que vivimos hoy. Así que nos vemos en la próxima.